Bueno, vamos a arrancar esta discusión. Hoy vamos a hablar por esa decisión de la Corte Constitucional de avalar la ley de paz total, que es toda esta ley marco que le permite al gobierno nacional desarrollar los procesos de diálogo con el ELN, con las disidencias, pero parece que le pone límites es en los diálogos y las negociaciones que pueda hacer el gobierno nacional con grupos armados que no tengan esta característica política, es decir, con el Clan del Golfo. Le está diciendo más o menos, y ustedes obviamente en cada una de sus intervenciones lo explicarán mucho mejor, pero le está diciendo con esas organizaciones ilegales sí se necesita una ley de sometimiento. Es decir, a la luz de lo que pasó con esta ley de paz total en la Corte Constitucional, eso que se hizo hace algunos meses con el Clan del Golfo, que era incluso un cese bilateral del fuego, no podría darse. Jorge Iván, usted arranca. De acuerdo, creo que ahí hay noticias buenas y otras no tanto, pensando en el gobierno y en el proceso de paz. Las buenas, la Corte reconoce que el jefe de Estado tiene las facultades constitucionales ilegales para iniciar diálogos y procesos de paz con grupos armados al margen de la ley, y eso me parece que está es clave, y eso se mantiene. La dificultad es que limita algunas de las cosas, por ejemplo, que no puede ser negociaciones iguales con todos los grupos armados ilegales, y en eso creo que le da un poco la razón al fiscal, a quien hemos cuestionado un poco en esta mesa, en el sentido de señalar que con ciertos grupos, por ejemplo, que no tienen, no sé, esa naturaleza política como el ELN, que eso también es bien discutible, se necesita una ley de sometimiento como la que hubo en su momento, por ejemplo, en Justicia y Paz, en eso. Ahora significa entonces que está en el lado del gobierno y del Congreso presentar un proyecto de ley para ese sometimiento. Y la tercera dificultad es que, por ejemplo, en relación con los jóvenes que fueron detenidos en el estallido social, también le puso limitaciones. Digo, no los puede liberar así como así. Esas liberaciones, por ejemplo, el caso de Violeta, la de que está señalada del atentado en el Centro Andino, pueden quedar en libertad siempre y cuando aporten al proceso de paz y contribuyan a la negociación. No es así como indultar jóvenes, porque sí, me parece que eso es lo que resume el fallo. Que esos límites me parecen también necesarios e importantes para la discusión democrática en el país, ¿no? Entonces tenemos unos macroacuerdos y como unas estructuras que están mucho más establecidas, por ejemplo, con todo el proceso, con las FARC, con los grupos guerrilleros que tienen una estructura armada, organizada. Pero ¿qué pasa entonces con grupos, por ejemplo, como el Clan del Golfo, grupos de narcotraficantes con los que se debe negociar, pero no tenemos como ese marco jurídico que tal vez es una oportunidad para poderlo crear? Y una cosa que me parece importantísima también de esos límites es esta idea de que haya retribución, de no, listo, usted sale a ser gestor de paz, pero ¿cómo va a aportar directamente a la paz y cómo va a ser parte de este proceso de paz total en el país? No se puede tampoco una relación solo unilateral, sino que tiene que haber de las dos partes. Julio César. Yo quisiera comentar que han sido 2 semanas brillantes, yo diría que de las mejores que ha tenido el gobierno este año, sino durante todo el mandato. Le han salido varias cosas bien, la reunión que tuvo con el uribismo, la reunión con los llamados cacaos. Esta semana se destrabó, casualmente, el trámite de la reforma a la salud en el Congreso. Faltan muy pocos artículos, pero pasó lo más polémico, lo más difícil, lo más duro, todo, ¿no? Veíamos al presidente en la COP, que es el escenario que a él más le gusta, el escenario internacional, el escenario de los foros, y bueno, esta decisión de la Corte Constitucional. Dicho eso, yo creo que esto demuestra que las Cortes operan con independencia. Acá ha habido decisiones que no son favorables para el gobierno, en el caso de la reforma tributaria, y ahora hay una decisión que le es favorable. O de la ley de emergencia del... En la Guajira, por ejemplo. Y se desdibuja un poco una teoría que se ha movido mucho, que es el llamado lawfare o la guerra jurídica en contra, digamos, del proyecto del pacto histórico. Parece que no hay tal cosa, lo que hay es unas cortes que operan en derecho, a veces fallando a favor del gobierno, a veces en contra, que es lo que corresponde. Rápidamente, Jorge. Rápidamente, es decir, el jefe de Estado puede negociar, pero hay, digamos, 2 vías. El de la negociación política, por ejemplo, con el ELN, y leyes de sometimiento con otros grupos, e incluso grupos que tengan la marca narcotráfico, que eso siempre dice, negociar con narcotráfico, pueden someterse a la justicia, como en su momento lo hicieron. Le da vía libre al ELN, todavía no se sabe de las disidencias, porque las disidencias tienen un estatus político, pero pues hay muchas personas que critican ese estatus político, pero lo que sí frena definitivamente es la negociación con el Clan del
del Golfo, con los chotas, los espartanos, con todas estas pequeñas bandas criminales que operan en varias regiones del país. Ahí, por supuesto, el gobierno tiene un gran desafío porque esta es la hora en que no hay ni siquiera un texto de ley de sometimiento o de sujeción, como lo llamaron en algún momento. Pasemos al siguiente tema, y es todo lo que está pasando con lo de los medicamentos en el país. Es que hoy llegamos al punto de que en los hospitales, en las clínicas, está faltando un medicamento que es esencial para los partos y es el pitocin. El pitocin es, si lo puedo explicar más o menos bien, puede ser que me equivoque y algún médico después me escriba para corregirme, pero es eso que puede, digamos, generar las contracciones para que las mujeres puedan tener un parto natural. ¿Qué pasa? Si no hay pitocin, muy seguramente muchos de esos partos podrían terminar en una cesárea que puede ser 10 o 15 veces más costoso para el sistema de salud. Escasez de medicamentos. Y no necesaria para una paciente, ¿no? Además entra la discusión de cuál es la medida y cuál es la forma de parto más humanizado para la paciente que va a tener un hijo y que termina simplemente sin discusión y yendo directamente a una cesárea cuando no es realmente oportuno o necesario, o cuando ¿no? su decisión era un o parto cuando su natural. decisión, exacto. Eso ya desde ahí es un punto muy problemático. ¿Violencia obstétrica es que llaman eso? Puede haber, porque pues no tienes la forma de decidir y tú ya habías decidido la forma en la que ibas a tener a tu hijo, pero no puedes por una falta de un medicamento, ¿no? Y no solo eso, atenta Juana, contra tu salud si por directamente. ejemplo una persona tiene las contracciones y no hay, digamos, Hay esa dilatación suficiente, el niño puede permanecer ahí y puede correr riesgo la vida del niño. Es que ese medicamento es muy, muy importante. Cerremos rápidamente, Juana, para poder Entonces, falta materia prima, hay productos descontinuados, hay un aumento en la demanda de estos medicamentos, se tiene que priorizar los trámites urgentemente. El INVIMA tiene, y se supone que desde septiembre está en esto, pero nos encontramos todavía sin director del INVIMA de manera oficial. Todavía no está posesionado, entonces no se sabe cómo van estos trámites y las resoluciones de solicitudes de registro que tienen que facilitar todo esto están muy atrasadas al parecer. Aquí hay que tener mucho cuidado. Ayer escuchábamos al ministro hablando de regulación de precios, poner un techo más bajito en los precios de los medicamentos, y esto suena muy bonito, que vamos a tener medicamentos más baratos, pero un efecto que puede tener, sin decir que ese sea el único, la única causa que está explicando esta escasez, pero sin duda, y lo dice el propio INVIMA, puede ser uno de los factores principales, es que no hay incentivos económicos para que los productores de estos medicamentos, que en muchos casos son medicamentos con patentes, o sea, tienen un dueño, solo un laboratorio farmacéutico es dueño de la tecnología, pues no tienen incentivos para venderlos en el sistema, digamos, en los canales institucionales de droguerías en Colombia. Por eso a veces medicamentos que no están disponibles en las droguerías de las EPS sí están disponibles en otros canales comerciales. Por eso, porque la regulación está desincentivando, porque está los precios por debajo de los costos de producción y no van a vender a pérdidas. Sí. Ese es el problema de estas ideas, que no tienen en cuenta las condiciones del mercado ni la realidad económica como las que proponía el ministro de Salud ayer. Jorge Iván, para Me cerrar el puse tema rápidamente. a averiguar, porque uno dice, bueno, ¿será que solo Colombia es el país del mundo donde hay desabastecimiento farmacéutico? Digamos, hay una conspiración internacional de las farmacéuticas para vender a Colombia. Y cuando miro el panorama en América Latina es similar, pero hay tres países que me llaman la atención, que nos pone a hablar de soberanía farmacéutica. Argentina, Chile y Brasil, el 70% de los medicamentos que se distribuyen allí son producidos nacionalmente. ¿Sí? Nosotros dependemos de las farmacéuticas y de la importación. Digamos que es que Entonces, no es que son producidos nacionalmente, sino que las farmacéuticas, que muchas Claro. de ellas son europeas, tienen plantas de producción allí, ¿no? Y el problema Son dos es cosas entonces distintas. las materias primas. Y tiene razón lo que dice Julio. Por ejemplo, dentro de esa falta de interés, hoy las farmacéuticas están promoviendo más los medicamentos de nuevas generaciones. Entonces, muchos de los medicamentos que están desabastecidos son los que llamaríamos lotes viejos que ya no se están produciendo. Ahora, eso no significa que no tengamos un problema, ni mucho menos. El gobierno entonces tiene que iniciar todos los procedimientos para resolverlo. Diálogos directamente con las farmacéuticas, hablar con estos países de América Latina que los tienen, Pero acelerar los procesos yo no creo que de sea- autorización, esperar a que se acaben, buscar por ejemplo, sustitutos. para poderlos No, utilizar. Se nos acabó el yo no creo tiempo. que sea un asunto de conspiraciones, es de incentivos económicos. Sí. Los productores no van a vender por debajo del costo de ¿Y por qué producción. no le venden? Ahora vamos a hablar del tema de desempleo, que parece que es algo que alivia un poco la economía. Cerca de 430.000 personas consiguieron empleo o fueron empleadas en este último mes en el país. Sin embargo, esto también hay que contrastarlo con esta última cifra del crecimiento económico, que hay en donde hay, digamos, una desaceleración. ¿Cómo se explican estas dos cosas, Julio César? Bueno, el mal desempeño de la economía está comenzando a tocar el mercado laboral, aunque en apariencia las cifras
de empleo mejoran de mes a mes, o más bien del año pasado a este año, de octubre de 2022 a 2023. La realidad es que cuando se miran las cifras desestacionalizadas, es decir, comparados septiembre con octubre, ya vemos un deterioro del mercado laboral. Entonces, digamos que son cifras agridulces. Si nos comparamos con el año pasado, con el octubre del año pasado, mejora, digamos, la cifra de desempleo, baja el desempleo, pero si nos comparamos con el mes anterior, con septiembre, ya vemos que el mercado laboral comienza a resentir esa desaceleración de la economía, que era lo esperable. Es decir, aquí hay noticias, digamos, buenas si nos comparamos con el año pasado, noticias no tan buenas porque el mercado laboral comienza a resentirse, así sea levemente. Y el otro elemento es que, digamos, el gran generador de empleo, digamos, en segundo lugar, ha sido, de acuerdo a las cifras del DANE, el Estado, ¿no? Entonces es preocupante porque lo que uno esperaría es que el sector privado, el sector productivo, es el que jalonara el empleo y no que fuera, digamos, a través de crecimiento burocrático del Estado que se generara empleo. Esos dos datos son preocupantes, entonces tampoco es para lanzar cohetes al aire porque hay, digamos, datos que hay que matizar y que hay que poner sobre la mesa. Y eso a usted le hace un poco ruido en la cabeza, ¿no? Porque usted que defiende que el Estado no debe intervenir en el mercado, si el Estado dinamiza fuentes de empleo, ¿eso a usted no le hace como Lo que ruido? pasa es que no es sostenible, Jorge, porque es que el Estado se financia a través de la actividad productiva del sector privado. Entonces, usted puede jalonar el empleo a través del Estado durante un tiempo, pero a la larga, pues si el Estado se financia con los impuestos del sector Pero privado, bueno, esto no pues, se puede dejar de relacionar tampoco con sectores que todavía no se han reactivado y que se buscan reactivar, como el sector del transporte. Ahí hay un problema porque son sectores que se buscan reactivar para seguir generando empleo, pero que son sectores totalmente masculinizados, y uno de los sectores que sigue siendo muy tocado en el desempleo somos las mujeres. Entonces ahí todavía faltan esfuerzos de gran medida. Y yo sabe que para cerrar ya este tema, yo le apostaría que en todo caso la próxima cifra de desempleo también siga a la baja, porque es que viene también un poco con el impacto de lo que es diciembre, que en diciembre también, digamos, hay muchísimas más contrataciones, se aumenta el comercio. Una frase, Julio, el César, 19 que de tenemos que hacer diciembre se nuestro reúne la recomendado. Junta Directiva del Banco de la República. Ojalá haya una Julio, bajada de tacitas de rapidísimo interés. para no, cerrar. por eso que usted dice, Maritza, por el efecto estacional, porque en diciembre, Sí. por efecto de la Navidad, se crean más empleos, es que los economistas desestacionalizan para comparar mes a mes. Bueno, ahora sí, entonces, los viernes nosotros tenemos recomendado, pero como hoy justo nos cayó 1 de diciembre, lo que vamos a hacer es una especie de deseo de Navidad. Juana, Jorge Iván, Julio César. Bueno, yo sí quiero aprovechar este espacio que tenemos hoy de deseo para decir que una de las grandes cosas y de los grandes momentos que creo que este año han pasado ha sido la mesa ancha. Entonces mi gran deseo es que esta mesa ancha continúe así de fuerte, de diversa, de maravillosa y de contrastada para el 2024. Algo que puede ser cliché, y es que yo creo que esta es una época para armonía, y armonía sobre todo en las familias. Hay muchas familias que no se hablan entre ellos por alguna dificultad, por algún problema. Bueno, aprovechen este tiempo para que haya armonía, para que haya diálogo y pasen la Navidad tranquilos con sus familias. No, y Julio, que fue nuestra última adquisición también aquí en la mesa ancha. Me Cierre sumo con su al deseo. llamado de armonía en Navidad, que la política y las diferencias que tenemos no nos separen en las celebraciones decembrinas. Yo voy a abrazar a mis familiares que son afectos al gobierno con el mismo cariño, y ustedes les recomiendo que hagan lo mismo con las personas que piensan distintos. Preséntenme unos libertarios Y miren, para abrazar Navidad. Claro. Y mi deseo de Navidad, porque la mejor forma para pedir un deseo es dar las gracias a todos ustedes, gracias y a ustedes también. Gracias, señores. Nos volvemos a ver la próxima semana.